Hola, buenos días. Pues aquí estamos otra vez en estadística. Ahora vamos a ver la asignación a cargo del docente. Es las autorreflexiones de las 3 unidades de estadística. ¿Cuáles fueron mis aciertos? ¿Cuáles fueron mis errores? ¿Cómo aprendí? Vamos a ver, la unidad 1 fue conceptos básicos. ¿Cuáles eran? En principio de cuentas, cuando yo empecé la universidad ahora en la UNADEM, yo no sabía muchas cosas, tenía muchos años sin estudiar. Tal vez en algún tiempo de mi vida había estadística, pero era volver a retomar exactamente todo lo que había aprendido antes y ponerlo en la práctica. Un poco difícil al principio, sí. Lo que nos ayudó muchísimo fueron cada uno de los tutoriales que el docente nos envió. Yo los veía, los repetía y los volvía a repetir. Y buscaba en internet mucho más. Y entonces aprendí algunas cosas, o volví a reaprender algunas cosas, entre ellas que era una estadística. Yo me acordaba que en aquel entonces la estadística era así como que tira la bolita y a ver cuántas veces cae o cosas así. Nunca la había tomado en cuenta desde el punto de vista para lo que era mi carrera, la nutrición. Nunca, jamás. O sea, no, en mi mente no estaba que era estadística, que estaba formada por variables, que eran características y cualidades de la población que vamos a estudiar. Y para mí era así como que caniquitas, ¿no? En aquel entonces nuestro profesor nos enseñó estadísticas, cuántas probabilidades hay de que caiga la canica, que no caiga, cosas de ese tipo, pero nunca enfocado un poco más. Entonces yo no sabía, o más bien no me acordaba qué eran las variables. Tuve que aprender qué eran las variables, que vamos a estudiar cuando pueden ser cualitativas y cuantitativas. Esa parte de ahí yo me tuve que meter en la mente cualitativas, que eran cualidades, para poderlas dejar ahí y no se cambiaran. Igual las cuantitativas de igual manera, que eran cantidades. Después empecé a ver más adelante que existían no nada más cualidades y cantidades, que existían dentro de las cantidades unas subcantidades, que eran ¿cuáles? Las variables cuantitativas, que eran discretas y continuas. Y yo decía, ¿qué diferencia hay entre discretas y continuas? Entonces vi que realmente las discretas mi forma de estudio es una palabra, la ubico, la pongo en mi mente para que no nada más se quede en el momento de estudiarlo, sino que yo al decir alguna palabra la ubique y ya sepa de qué estoy hablando. Entonces para mí esta parte de aquí, las discretas eran, ok, discreta significa cantidades enteras. Continuas las ubiqué o las formé en decir, continua significa punto y continua y continua y continua. O sea, esa es mi forma de estudiar y estar viendo tutoriales y tutoriales, buscando en internet información para que eso se me quedara más grabado. Igual, población, ese fue un concepto más fácil, el pensar que la población era una cantidad muy grande de personas y que yo necesitaba estudiar algunos puntos y que necesitaba no estudiar a todo el mundo o a todo México, que era necesaria una cantidad pequeña para poder estudiar, y entonces aprendí que era la muestra. La estadística descriptiva describe sus comportamientos según condiciones o características que se integran en forma de gráficos. Yo decía, aquí sí me hacía un poquito de bolas entre lo que era descriptiva y inferencial. No lograba ubicar cuál era uno y cuál era otro. Entonces empecé a repetir cuál era una y cuál era otra. Entonces la descriptiva y descripción. Ok, la inferencial, esta parte donde se definen hipótesis. O sea, yo la puedo diferenciar. Descriptiva, describir los datos que estoy haciendo. Inferencial, donde se crean hipótesis de lo que estamos tomando el problema para formar una solución. O sea, todo fue en un proceso de ese estilo en esta unidad. En la unidad 2, aquí fue un poco diferente.
yo ya tenía las bases de qué era cada cosa con lo que yo estaba trabajando. Pero ahí venía ahora el detalle. Me estaban pidiendo medidas de tendencia central. ¡Wow! Entonces ahora, ¿qué es eso? ¿Para qué sirve? ¿Cómo lo ubico en todo esto? Y entonces datos agrupados. Vi que había en datos no agrupados y datos agrupados. ¿Cuál era la diferencia? Que los datos no agrupados es que me daban así. Todos los datos yo los tenía que acomodar, y los agrupados es que los tenía que poner entre 10 y 15, entre 15 y 20, y así fui moviéndome. Luego, ¿qué era la media, qué era la mediana y qué era la moda? La verdad, en lo que eran datos no agrupados es más sencillo. Para mí era más sencillo. ¿Por qué? Pues dije, bueno, la media, la sumatoria de todo, es un promedio entre el número de datos. Dije, está fácil. Sumo todo y pongo el número de datos. No está tan difícil. La mediana, pues agrupo todos los datos y lo pongo cuál está en medio. Uno acá, otro acá, y cuál está en medio. Y si dos están en medio, lo divido y ya, salió, fácil. La moda es, pues, ¿cuántas veces quién es el que más se repite? O sea, realmente eran conceptos básicos, sencillos para mí en ese momento. O sea, después de analizar y analizar todos los videos que nos dio, porque por lo general los videos que nos daba el docente, yo no nada más los veía una vez, lo veía 2, 3 veces, hasta que yo entendía y comprendía realmente lo que iba a hacer. Yo no quería hacer la tarea y decir, ay, ya está la tarea, ahí ya la entregué, ya cumplí. No, yo lo que quería era realmente que este curso nos dejara algo, que aprendiéramos, y sobre todo que después de tantos años de no estudiar, tengo varios años de no estudiar, aprendiera a reaprender, aprendiera a pensar y analizar. Porque esto es lo que para mí significó estadística, el pensar y analizar, no era tarea. Y hasta llegó el momento de que me gustó. Y entonces, ¿qué? Yo veía esta tabla antes y decía, no sé de qué se trata, no sé qué es, pero la aprendí a analizar. Siempre en esta materia, desde el principio, aprendí a analizar. Y dije, bueno, entonces, ¿qué necesito? Y aquí estamos viendo los datos agrupados, que a mí en lo particular en el momento yo no le entendía. ¿Por qué no le entendía? Porque eran fórmulas que yo tenía que hacer. Aquí era súper fácil ubicarlos, no había ningún problema. Decía, bueno, esto es esto, este es esto y este es esto. La media, la mediana, la moda, ¿cómo las ubico? Súper rápido. Pero cuando ya me dijeron datos agrupados, cómo agruparlos y todo lo demás, dije, ¿qué hago? Entonces, ¿qué hacía? Yo me ponía frente al problema y lo analizaba. En todo este proceso encontré 3 compañeros. ¿Sí? Uno de ellos sabe un poco más o analiza más, y 2 compañeras súper lindas de igual manera. El compañero Paco sabe un poco más. Mimi y Angie nos decíamos, nos platicábamos qué era esto, qué era lo otro, tú qué pensabas. Cuando nos retroalimentábamos los 3 y nos mandábamos videos y nos mandábamos información, decía, mira, yo creo que es esto, nos hablamos por teléfono y decías, ¿estás frente a tu computadora? Sí, pues es así y así. Eso, el ayudarnos en compañerismo, a pesar de que estábamos lejos cada uno, porque somos de diferentes lugares, ninguno vivimos cerca, cada quien en su estado, eso nos ayudó muchísimo en nuestro proceso de aprendizaje. Y después empecé a ver los datos. Dije, ¿cómo saco la media? ¿Cómo saco la mediana? ¿Y cómo saco la mediana? ¿Y cómo saco la moda? O sea, ¿qué hago? Otra vez, siéntate, analiza, platícalo con tus compañeros. ¿Y ellos qué piensan? ¿Tú qué piensas? Y entonces ahí van saliendo los errores. Cuando dices, no, yo pienso que la mediana es esto y la de este es esto. Ahora, a mí en particular, uno de mis compañeros, como les comento, me enseñó a usar Excel. Yo sabía usar Excel en otras formas, pero no en fórmulas, no ponerlo en fórmulas, moverlo de tal manera de que yo pudiera aprender. Entonces, ¿qué me enseñó?
¿Qué nos enseñamos entre nosotros tres? ¿Qué nos enseñamos? Aún preguntándole al docente qué es lo que quería. A mí algo que me agradó mucho del docente en especial fue que, a lo mejor para algunos no, pero para mí sí, que decía, quiero hacerte independiente, o sea, tú toma las decisiones, sé independiente. Eso me enseñó a buscar, eso me enseñó a ir más allá, eso me enseñó a no conformarme. Y entonces el grupo de las 3 damas y el caballero no nos conformamos y investigamos más. Y aquí está, cada una empezamos a ver qué era, pero lo padre de esto es que yo aprendí y me enseñaron que para realizar esto, primero tengo que hacer mis tablas. Siempre en estadística lo que aprendí con mis tablas. Yo no puedo hacer nada en absoluto si no tengo una tabla. Entonces aquí están las tablas. ¿Ok? Decidí hacerlas, empezar a analizar el rango, todos los datos que me pedían. Aquí está, dije, bueno, ese es XY sobre FI. Otra cosa que me desubicaba bastante, pero bastante, no tienen ni idea, es que cuando yo me iba de un tutorial a otro, en algunos las letras cambiaban. ¡Wow! ¡Qué sorprendente! Algunas ocupaban X y otras F. Algunos para las frecuencias eran X, otros para las frecuencias eran F. ¡Wow! Y buscaba yo fórmulas y en las fórmulas venían a veces con diferentes letritas aquí. Y yo decía, no. Entonces, ¿qué hacía? Volvía a repetir y a repetir. Los tutoriales en YouTube, principalmente eran de YouTube. ¿Por qué? Porque pues, a la hora de que las personas hablaban, ahora, no todos los tutoriales estaban así como que para que me enseñaran, la verdad. Siempre tenemos así como personas afines en la vida. De igual manera hay tutoriales afines en los cuales nosotros entendemos y comprendemos más. Esos son los que yo agarraba. Podía tener 10 tutoriales, pero yo me ubicaba en 2 o 3 o en uno solo y ese uno lo repetía. Y entonces dije, órale, muchas letritas otra vez. ¿Qué hago? En uno de los tutoriales que nos mandó el docente, dijo algo muy práctico que a mí se me quedó muy grabado. Muy grabado, que decía: para utilizar las fórmulas, primero tenemos que ubicar nuestros datos. Y en el tutorial venía la ubicación de los datos, así, qué es cada uno de ellos y de dónde salía. Tenía aparte un cuaderno. En ese cuaderno yo escribía, veía la computadora, escribía. Y si yo tenía alguna duda posterior, yo no necesitaba ir de nuevo a la computadora. Yo tenía mis datos, en lo que yo me atoraba, eso lo apuntaba. ¿Por qué? Porque yo sabía que me iba a volver a atorar y lo tenía que volver a buscar y así iba. Entonces, ese tutorial en específico me dejó súper grabado de esta materia, de aquí, de los datos no agrupados, de las medidas de tendencia central. Por eso, porque ese tutorial me enseñó en específico que todo lo que yo debo de hacer, no tengo que ubicar mis datos. Y después de ubicarlos, ahora sí, los muevo en las fórmulas. Después en la unidad 3, vimos lo que era muestreo probabilístico y no probabilístico. Ahora, ya tengo todos los datos, ya aprendí para qué es cada dato, ya tengo fórmulas. Ahora necesito saber qué es un muestreo, cómo son los muestreos, qué tipos de muestreos se hacen. También hubo un tutorial en el específico que lo repetía y aprendí que no todos los muestreos como antes yo pensaba, agarro un grupo de personas, ya las estudié y ya. No, existen diferentes tipos de muestreo y que no todos son tan confiables como nosotros. Estos tipos de muestreos son más confiables porque utilizan fórmulas, utilizan métodos. Este tipo de muestreo, el no probabilístico, no deja tanto que confiar. ¿Por qué? Porque es al azar. Esto no es tan al azar, aunque en el aleatorio simple sí se llega a buscar en el grupo algo, pero son las mismas características. Y aquí es así como que muy al azar.
cómo van llegando los voluntarios. No sabemos si los voluntarios que se van a, aquí en nuestro probabilístico, los voluntarios vayan a, no sé, a mentir con tal de obtener muchas veces ganancias. ¿Por qué? Porque muchos de esos maestros voluntarios son personas para empresas que van a trabajar y dicen, te voy a pagar 1,000 pesos por este estudio y necesito que lo hagas. Entonces, que mienten, no es confiable. Y aprendí eso, que no todos los maestros son confiables, no todos los datos son confiables. Tenemos que tener cuidado al leer cualquier tipo de análisis, cualquier tipo de síntesis, cualquier lo que sea, ver qué tipo de muestra estamos utilizando y si todo lo que vamos a leer posteriormente puede ser confiable. Ahora, las medidas de tendencia central. Más fórmulas, yo decía. Pero yo ya había aprendido a hacer mis tablas, analizarlas, separar y luego ya separado los datos, ponerlo todo en fórmulas. Y aquí teníamos la media, la mediana y la moda. Siempre, algo que también me ubiqué es que en todos los datos, todas las fórmulas, siempre se ubicaban en la mediana. Todos. Y entonces dije, siempre tengo que aprender cómo hacer la mediana, la media. Se ubicaban en la media, en el promedio. Entonces, si todos se ubicaban en la media, entonces siempre antes de empezar cualquier cosa ya estaba analizando cómo sacar la media. La verdad me iba mucho, yo me elaboré demasiado misma en mis trabajos. ¿Por qué? Porque yo hacía Word y aparte hacía Excel. Todo lo que estaba en Excel lo regresaba a Word. Porque yo no lo quería hacer a mano, quería actualizarlo, quería hacerlo en la forma moderna que era Excel. Entonces la mayoría de todos mis datos y todo los tenía que poner a Excel, las gráficas, cómo sacar gráficas de Excel. Yo no sabía cómo hacer un gráfico, cómo poner los datos de tal manera de bajar el gráfico. No lo sabía. Todo eso, como les comento, fue tutoriales y el grupo de 3 mujeres que estamos ahí, un hombre, ubicándonos, haciendo las piezas. Aquí está. También vi, de la misma manera, nos daba mucho el profesor tesis a analizar. A mí me costaba, porque al principio yo veía que 10 chicos de determinada edad habían sacado determinadas cantidades, entonces yo estaba acostumbrada a X y F. Yo no podía ubicarme y me costaba mucho empezar el trabajo. ¿Por qué? Porque yo no sabía, hasta que aprendí que también por medio de variables cualitativas se puede hacer, que no necesitaba siempre pura cuantitativa, que con cualitativa también. Y empecé a ver todos los datos que necesitábamos. Y dije, esta fórmula que tengo aquí me pide estos datos, entonces vamos a sacarlos. Ya los sacaba y empezaba a analizar cada una de las fórmulas. ¿Qué me pide? Esta que me pide cada una de ellas, y lo empecé a hacer. Otra cosa que aprendí, que estos palitos significaba que mi resultado se tenía que transformar a positivo, porque yo veía negativos y a la hora de poner la autosuma, pues no me daba, porque no eran las cantidades. Y entonces en un tutorial vi exactamente un tutorial. Lo único que aprendí de ese tutorial fue que estos palitos que están aquí significan valores absolutos y que todo lo que esté negativo se pasa a positivo. Pues por mi parte es todo. La verdad aprendí bastante en este curso. Me gustó. No pensé que me fuera a gustar, porque al principio yo pensaba, estadística, pero no. Me gustó mucho, aprendí mucho y sobre todo el docente nos impulsaba a analizar. No nos daba la comida y a la boca. Nos decía, piensa, analiza, nos mandaba tutoriales. Creo que esos tutoriales fueron lo principal para aprender, para poder llevar a cabo esta materia. Pues por mi parte es todo. Muchas gracias.